Hola a todos. Bueno, ya echaba de menos grabar un podcast. Bien, pues nada, este podcast va a ir como podéis leer en el título, a criticar pues la táctica que están escogiendo el PP y Vox para contrarrestar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y al mismo Pedro Sánchez, ¿no? Con sus súper controvertidas decisiones de apoyar la amnistía a cambio de los votos de los independentistas catalanes y amnistiar a todos los que cometieron el delito grave de intentar separarse de la nación española mediante un golpe de Estado ilegal y mediante una declaración unilateral de independencia, ¿no? Cosa que en cualquier otro país normalmente constituido pues sería penado de forma muy grave. Aquí Pedro Sánchez en una primera tanda no me acuerdo del término técnico cómo se dice, me parece que condonó las penas, es decir, las redujo o las redujo a nada o a casi nada, las penas que ya, bueno, ya estaban condenados, todos los que fueron juzgados como responsables de este acto a unas penas de prisión que cumplieron en algunos casos algo, muy poco, pero algo de prisión cumplieron algunos de los. De hecho, los que salen en la foto creo que fueron los que cumplieron con algunos meses en algunos casos y un año o 2 años en otros de prisión. Y aún les quedaba bastante condena a todos y Pedro Sánchez necesitó los votos de los independentistas y ya les concedió esa primera digamos, condenación, o sea, ese primer, digamos, es que no me acuerdo, tiene un término, ahora no me acuerdo cómo lo llaman esto, pero bueno, digamos que de alguna forma les quitó las penas de prisión que tenían, ¿no? Y ahora pues va un paso más allá, que es la amnistía, y la amnistía ya es borrar totalmente el delito y así pues queda, digamos, el casillero judicial de todas estas personas pues vacío, ¿no? Y además los delitos quedan como si no hubieran ocurrido, ¿no? Y ante esto la oposición y muchos españoles que incluso que votaron a Pedro Sánchez pues están totalmente en contra, evidentemente, de lo que está haciendo Pedro Sánchez, que lo está haciendo única y exclusivamente para mantenerse en el poder, evidentemente, y lo está maquillando con toda una serie de razones, ¿no? Y claro, y esta gente, en vez de, digamos, denunciar, digamos, a Pedro Sánchez por lo que, digamos, lo que ha acordado con los independentistas y realmente ir al fondo de la cuestión de qué va el acuerdo que ha firmado, pues ellos van por otros derroteros, ¿no? Van por el tema de la legalidad, van por el tema de la traición a la nación, etcétera, etcétera. Cuando todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, él lo está revistiendo de una pátina de legalidad que además, como los jueces y todo el Poder Judicial español está con él, ya se encargó él de ponerlo en los sitios claves a gente afín a él, evidentemente, en una perversión ya de la separación de poderes, pero bueno, como al parecer aquí en España la separación de poderes nunca ha sido realmente real al 100%, pues él ha utilizado esta argucia para poder, digamos, de alguna forma valerse de que nunca ha sido una separación real total de poder para hacerse dar la pátina de legalidad a todo lo que está haciendo, ¿no? Haciéndose con los puestos claves de la judicatura española. Y ahora, entonces, en vez de, digamos, atacarle por ahí, que además es un ataque que él de alguna forma se deshace con facilidad, porque claro, cuando le dicen traidor a la patria por ceder más todavía ante independentistas vascos y catalanes, bueno, pues él responde, pues si Aznar en su día, que fue un expresidente del PP del gobierno español, ya cedió un montón de cosas, tanto a vascos como a catalanes, sobre todo a catalanes, les cedió muchas competencias a cambio del apoyo de en su día Convergencia y Unió, que eran un partido independentista, pero disimulado,
presidido por el tal Carlos Puyol, o Carlos Puyol, no sé si era Carlos o... Bueno, era un tal Puyol, para los que sois de fuera de España y que todavía vive, pero es un hombre ya de muchísimos años, que en aquella época, pues bueno, disimulaba su independentismo y de alguna forma pues pudo pactar con el PP de Aznar pues una serie de transferencias del Estado a Cataluña, la educación, la policía, etcétera, y a cambio se mantuvo Aznar en el poder pues una serie de años, ¿no? Entonces por ahí no le puedes atacar, porque si tú ya haces parte de un partido y de una serie de... Y además si nos remontamos a la historia de España, digamos, la derecha siempre ha estado, digamos, de alguna forma o de otra, en contra de una unificación jacobina del Estado español, bien sea por apoyar a la monarquía o bien sea por una serie de pasteleos y de historias que siempre han tenido con el nacionalismo catalán y vasco, digamos, mientras les beneficia a ellos en la centralidad de Madrid, pues nunca han sido realmente verdaderos luchadores del jacobinismo. Y la peculiaridad es que la izquierda española tampoco lo ha sido con toda la vehemencia que lo ha sido pues en Italia o en Francia, ¿no? Por tanto, digamos que ya es un país que ya está averiado de principio. Entonces, acusar de que de querer hacer ahora al Pedro Sánchez como el único culpable de lo que está sucediendo en Cataluña y en el País Vasco, cuando los culpables se cuentan por decenas o a lo mejor o centenares y van ya en el pasado de España, yo lo veo una táctica que no va a llevar a ninguna parte, porque además los españoles no tienen ese sentimiento jacobino impreso en ellos, puesto que nunca se les ha educado realmente en ese tipo ni los de izquierda ni los de derecha. Por lo tanto, digamos, es un poco vano, veo, recurrir a este tema, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sí es realmente importante recurrir, y no lo hacen, es, digamos, ¿qué les ha pedido a los independentistas a cambio de sus votos? Aparte de única y exclusivamente sus votos para mantenerse en el poder, ¿qué ha conseguido para el pueblo español, ¿no? Para realmente el conjunto de la ciudadanía de españoles, ¿qué ha conseguido él a cambio, ¿no? O sea, que a cambio, digamos, de esta supuesta pacificación, estabilidad que va a aportar para España y Cataluña la amnistía, que es lo único que parece que dice que se va a conseguir, yo le apretaría más por ahí. O sea, que solamente una supuesta pacificación que ya existía, es decir, porque además te está vendiendo una cosa que ya existía, es igual que Feminismo 2.0, ¿no? Te están vendiendo cosas que ya existen, es decir... El secreto de todas estas nuevas políticas woke y todo eso es igual que el Burger King o cualquier otra, ya veréis por qué hago esa analogía. Es decir, si el secreto, digamos, de todos estos vendedores de humo es que te venden un recocido, te venden cosas que ya están conseguidas, pero ellos te lo revenden como si fuera una nueva consecución, ¿no? Es decir, entonces, claro, si tú me vendes, por ejemplo... logros feministas que ya hace años que están, pero me los vendes bajo otra denominación, con otras palabras, etcétera, pues parece que me estés vendiendo algo nuevo, ¿no? Y aquí, en el tema de la pacificación es lo mismo, o sea, es decir, el 155 y el meter en la cárcel a los independentistas ya pacificó Cataluña. Si ya no había lacitos amarillos ni nada desde hace años. Es decir que eso que está vendiendo el Pedro Sánchez, que en 2017 esto era un infierno y que gracias mira, me he acordado, indultos, gracias a los indultos de las penas se pacificó de repente Cataluña, eso es mentira. Ya se pacificó y bajó el suflé mucho justamente con la represión, digamos, judicial y policial que hubo en Cataluña, ya bajó muchísimo el suflé. Evidentemente había conatos y tal y cual, pero realmente se había pacificado realmente bastante la sociedad catalana. Había una contestación, había un run, había un tal, pero se había pacificado mucho. A la hora de la verdad, aquí no había problemas ya graves. O sea, que esto de que se pacifica a partir de los indultos es una semiverdad, ¿vale? Es un refrito que te venden. Entonces, ya por ahí atacaré. Luego, ataca también por el tema de... Pero por eso les pasa porque no conocen la realidad catalana. Nunca bajan a Cataluña a ver lo que ocurre, pues claro. Entonces es complicado. Luego el tema está que
que tú tienes que insistir en qué han conseguido. Es decir, aparte de esa supuesta pacificación que ya existía, ¿qué has conseguido a largo plazo? La renuncia, por ejemplo, para siempre a un referéndum vinculante solo en Cataluña y solo con los catalanes para desprenderse de España, por ejemplo, ¿has conseguido esto a cambio de los votos? No, pues entonces eres un inútil como negociador. Es decir, porque si tú vas a hacer algo tan importante como la amnistía, a cambio tienes que conseguir cosas concretas que de verdad pacifican la sociedad para muchos años o para siempre. Es decir, si tú me hubieras vendido, Pedro Sánchez, el logro de que a cambio de lo que concedo a los vascos y a los catalanes, he conseguido, firmado por ellos, que renuncian para siempre, o por lo menos para muchos, muchos años, a reclamar la independencia unilateral. Bueno, pues ya es un logro muy bueno. Ahí sí que te íbamos a aplaudir todos, probablemente, porque diríamos, coño, pues dos cojones, ¿no? El chaval, o sea, ha conseguido realmente algo importante y que realmente pacifica de verdad para muchos años. Pero tú, ¿qué has conseguido? La amnistía, mandar tú y ya está, porque ellos ya te están amenazando que van a hacer referéndum, que van a volver a intentarlo, etc, etc. O sea, que es decir, no has conseguido pacificar nada. Es una próloga, una pequeña próloga que has conseguido y ya está. Y eso se va a volver a liar en cualquier momento. En cuanto ellos se rehagan y vuelvan a hacer dinero y vuelvan a copar todo el poder y tal y cual. Y más, la otra gran apuesta que haces, pero eso es una apuesta totalmente absurda, es que ellos en las próximas elecciones catalanas no van a conseguir apenas poder. Y te basas en las anteriores elecciones y en las municipales para decir que ellos van a perder todo el poder. Pero las elecciones municipales no tienen nada que ver con las de la autonomía. Es decir, ahí la gente vota de otra manera totalmente distinta. Y otra cosa que yo no entiendo, que ellos no entiendan, ni los de derecha, ni los socialistas, ni nada españoles, es que ellos no entienden que aquí digamos, el catalán de a pie, que ya os lo he explicado 40.000 veces, que los votantes del PSOE, ex votantes de Ciudadanos también, todo este digamos, incluso el que vota a Vox, anteriormente al PP, y ahora menos, en las últimas elecciones, parece que votan más a Vox que al PP, y todo ese votante españolista, entre comillas, son hijos de la inmigración que hubo en los años concretamente 50, 40, 60, es decir, son de las últimas olas de inmigración que hubo de españoles, vinieron aquí muchísimos, y los hijos y los nietos de esta gente, algunos, no todos, porque unos están absorbidos totalmente por el independentismo, pero los que no han sido totalmente, o sea, los que no son rufianes, para que nos entendamos, que menos mal que los rufianes son minoría, votan normalmente pues eso, a Podemos, al PSC o a, bueno, la versión Podemos catalana y el PSC, y pueden votar, pues eso, ocasionalmente también al PP, a Vox, etcétera. Y esta gente sí que representan una fuerza, pero lo que ellos nunca entenderán, sobre todo los de derecha española, nunca entenderán que esta gente, la tendencia que tienen ellos es votar a la izquierda, es decir, ante la duda, la más tetuda, es decir, ante la duda siempre votarán a la izquierda porque son hijos normalmente de gente que emigró no por gusto, que emigró porque en sus pueblos, o bien por republicanos o ex-republicanos o rojos, o porque ser considerados familias de rojo, o lo que sea, se les había desposeído de las pocas pertenencias que tenían y de los puestos de poder o de los puestos importantes que podía haber en el pueblo, o bien porque realmente pasaban un hambre atroz y vinieron aquí a Cataluña a sacarse el hambre a hostia, es decir, a trabajar. Entonces, claro, esta gente, el recuerdo que tienen de la España franquista es un recuerdo nefasto. Y lo que les transmitieron sus abuelos, en el caso de nietos, y sus padres, en el caso de hijos, es el recuerdo de una España gris, donde se pasaba hambre, donde Franco maltrataba a los españoles que habían perdido y a los españoles en general pobres, ¿no? Y que solo trataba bien a los religiosos y a los ricos. Entonces, claro, digamos que ese recuerdo y esa impronta no se va a borrar así como así, y esto lo tienen. Entonces, claro, pretender que esta gente de repente te vote a la derecha aquí en Cataluña es absurdo. O sea, y aparte, para convencerles de alguna vez dejen de votar del todo, por ejemplo, a Podemos, que también tiene un tufillo independentista, y que voten descaradamente solamente al PSC o solamente a una opción otra vez, un Ciudadano Renovado, etcétera, les tienes que convencer de las bondades de pertenecer a España y de que realmente, aparte de que los extremistas, los que realmente son, digamos, reaccionarios, que son
realmente gente que incluso roza el racismo, que son, digamos, supremacistas, etcétera. Y por lo tanto, los verdaderos extremistas y los verdaderos violentos, los verdaderos, digamos, personas que ahora mismo pueden recordar a una dictadura tipo la de Franco, son los nacionalistas catalanes, tanto los de Esquerra Republicana como los del Junts, como los de CUP. Es decir, cualquier partido que quiera la independencia de Cataluña son hijos realmente de un pensamiento reaccionario y de un pensamiento que roza el racismo y que desde luego odia a todo lo español. Entonces, digamos, de alguna forma, esto es lo que tenéis que transmitir. Es decir, tenéis que transmitir que todo voto que se aproxime, incluso el voto a Podemos, el Podú común al final no es más que una especie de Esquerra Republicana, disimulada, digamos, por otras historias, ¿no? Porque son muy indepes en realidad, a pesar de que lo disimulen. Es un poco, me recuerdan al CIU de Puyol, ¿no? Es decir, van disimulando por ahí de que no son, pero lo son, de alguna forma. Pero por reacción, es decir, porque ellos piensan que todo lo que sea votar al PSC o cualquier cosa que se acerque un poco a la derecha es votar a Franco. Entonces son gente muy extremista, de extrema izquierda, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos votarán siempre, o sea, preferirán la independencia siempre a cualquier posible, digamos, arreglo que ellos puedan detectar que es como de derecha, ¿no? Y entonces ya el pertenecer a España casi que es como de derecha. Entonces casi que, por mucho que digan que no, y que ponen por encima el bienestar de la gente, y como la independencia no saben dónde les va a llevar, no la votarían, yo estoy convencido de que en caso de referéndum, muchos votantes de Podemos, del poder común votarían independencia. O sea que no puedes contar con ellos, digamos, o no con la mayoría de ellos, o no con todos. Entonces, de alguna forma hay que convencer de que todo este voto es un voto que además es verdad, es que es así. Lo que pasa es que hay que hacer pedagogía, que es un voto reaccionario, que va en contra de sus orígenes, de la mayoría de ellos, de los orígenes que tienen, que son españoles y no catalanes, y que va solo a favor de los catalanes de toda la vida con pedigrí catalán, y además de los peores de ellos, no de los mejores, que hay muchos que no son, afortunadamente, nacionalistas y reaccionarios y en contra de España y que no odian a España, pero hay muchos que sí. Entonces, todo este voto reaccionario, o sea, hay que hacer entender que es equivalente a votar a Franco, es decir, pero a un Franco catalán. Entonces, cuando ya la gente, y se hace pedagogía, entienda por fin que votar al Podemos aquí en Cataluña, que votara desde luego a Junts y que votara a CUP es prácticamente un voto, y sin prácticamente, es un voto reaccionario, o sea, un voto prácticamente fascista, un voto realmente, digamos, racista, y un voto que se puede asemejar mucho a votar a Hamás en la Franja de Gaza, pues entonces, de alguna forma, de forma natural, tendrás votos de verdad que irán a... Y sobre todo también vigilar mucho el PSC, que está muy infiltrado. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, lo mejor sería volver a crear un ciudadano, la verdad. Y entonces ya por fin podrás tener una Cataluña libre de nacionalismo, donde de verdad coja el poder, como en Valencia ahora, por ejemplo, con el PP valenciano, gente que de verdad frene por fin todo este tipo de catalanismo reaccionario y malsano y realmente supremacista que hay aquí en Cataluña, pero solamente haciendo esa pedagogía la vas a conseguir, ¿no? Y al Pedro Sánchez también hay que darle a entender de una forma o de otra que apoyar a toda esta gentuza es apoyar a todo lo que él pretende odiar, ¿no? O su partido, pero creo que él no tiene ninguna ideología concreta, solo el ganar. Entonces, claro, de alguna forma por ahí tienen que ir los tiros. Mientras vayan con el rollo de intentar que Pedro Sánchez o el PSOE es el enemigo de España y que siempre ha sido el enemigo de una idea de España, todo eso no va a colar, porque por la mínima que tengas un poco de instrucción, que seas un poquito instruido, y desde luego los politólogos, los intelectuales españoles, todo el mundo sabe que esta situación que tenemos aquí en España se cuece desde hace mucho tiempo, y que los catalanes y los vascos hace mucho tiempo que comen aparte, y que hace mucho tiempo que se les ha dado demasiados privilegios, y que eso es un pecado original que no es solo del PSC ni el PSOE, y que es un pecado original del cual participa hasta la monarquía española. O sea, que es decir que realmente no se puede ir por ahí. No se puede ir por ahí porque no es verdad. Es decir, entonces, lo que tienes que ir es hacer ver lo fracasado que es Pedro Sánchez negociando,
Y por eso, claro, apoya a Hamás y apoya a toda la gentuza y apoya a todas las causas, digamos, de alguna forma minoritarias y que son violentas, porque él piensa que la forma de pacificar un violento es cederle todo a cambio de ganar, y se cree que esa fórmula que él utiliza es traspasable a todos los sitios. No, es que claro, no hay más absurdo y más poco inteligente que una persona como él. Entonces, claro, de alguna forma hay que hacer entender a los españoles que evidentemente, pues que la fórmula de Pedro Sánchez es un fracaso total. Que lo es que es un fracaso. No es ni siquiera negociar, es ceder, ceder y ceder a cambio de... O sea, es meter el balón más lejos, pero que al final no está solucionando nada este hombre. Y al contrario, está incendiando España, dividiéndola, y encima, tarde o temprano, le va a rebotar todo eso, nos va a rebotar a todos de la cara. O sea, es que esto hay que entender que este hombre es un fracaso total para el conjunto de la ciudadanía española y catalana y vasca incluso. Así que por ahí tienen que ir los tiros. Esto de insistir en su antiespañolismo, el antiespañolismo del PSC o lo mal patriotas que son, todo eso es súper rebatible y fácilmente rebatible, y por ahí no van a conseguir absolutamente nada. Y lo de la legalidad o ilegalidad de la amnistía, si da igual, si tú tienes el poder judicial, el que manda aquí tiene el poder judicial, por lo que veo. Así que, nada, le van a dar la patina legal y tampoco van a poder hacer nada, así que no van por ahí los tiros. Es dar a entender a la ciudadanía española, catalana y vasca, y sobre todo catalana en ese caso, que todo eso es una merienda de negro. Quiero decir que es una cosa de gente que ideológicamente son reaccionarios, y que todo esto no va a ir a ninguna parte mientras que no entiendan que solo se les puede derrotar, pues eso, en las urnas, pero sabiendo muy bien a quién te estás, dirigiendo, y qué mentalidad tiene el catalán de a pie, que puede no votar a los independentistas, pero es que tienes que hablarle realmente de la manera que ellos quieren que les hablen, es decir, no de nacionalismos españoles trasnochados y tal, no, sino de cuidado, porque te estás metiendo, es que si al final consiguen esta gente la independencia y tal, te vas a meter en un buen lío, o sea, te vas a meter en un país bananero, una república bananera catalana, que va a ser una especie de utopía venezolana, pero eso sí que va a ser Venezuela, Cataluña, no el resto de España, pero Cataluña sí que puede convertirse en una especie de Venezuela, o sea, en una cosa realmente distópica y completamente absurda, y que se va a perder una o dos generaciones hasta que evidentemente vuelva al Seny y se den cuenta de la tremenda cagada que están haciendo, ¿no? Y por ahí los vas a ganar, no con lealtades patrióticas y cosas por el estilo, que además que no existen, o sea, que decir que existen solo en la imaginación de Abascal y de unos cuantos más. En fin, por ahí quería hoy, de eso quería hablar básicamente hoy, y por ahí lo voy a dejar por hoy, y nada, os voy a convocar al próximo podcast, y hasta pronto, y como digo siempre, cuidaros mucho. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.